Pues hoy hablamos con el historiador José Miguel Villarroya sobre los frentes más críticos en el mundo: Rusia, Ucrania, Oriente Medio, incluyendo también ese estancamiento en Gaza y las tensiones entre Irán e Israel. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Valeria, un placer como siempre. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en Negocios Televisión, José Miguel. Y quería preguntarle, acabamos de repasar estas noticias que han sonado durante la jornada de hoy. Lavrov se ha mostrado dispuesto a reunirse con Marco Rubio, con su homólogo, pero insiste en que los intereses de Rusia deberían respetarse. ¿Hasta qué punto esto es una señal creíble o un deshielo ahora en cuanto a esta maniobra diplomática? Bueno, siempre que se reúna la gente es positivo, ¿no? Pero vamos a ver, si Rusia entiende que lo que ha presentado ya la otra vez son puntos que son ineludibles para los intereses de Rusia, y llevamos desde el principio diciendo que esos intereses no los ha variado Rusia y considera que no los va a variar, pues entiendo que la negociación terminará como terminó la otra, en nada. Es decir, claro, si Rusia considera que estos puntos son vitales para su seguridad, yo entiendo que no los va a variar. Pero si los variara, o bien consigue algo, o bien se puede interpretar como una muestra de debilidad. Si los puntos son inamovibles y Washington, al menos la parte que no quiere que haya un acuerdo en Ucrania, pues sigue diciendo que no acepta esos puntos, o bien los boicotea, y desde Europa, fundamentalmente de Gran Bretaña, se sigue boicoteando todos estos tipos de posibles acuerdos, pues entiendo que estamos otra vez en un escenario que parece el Día de la Marmota, ¿no? Para hablar de la película ya norteamericana, ¿no? Claro, pues volvemos otra vez a reunirnos para hablar de unos temas que en principio ya se llegó a un acuerdo, no en Alaska, sino antes, en las conversaciones que se hizo en Arabia Saudí, y hasta esta fecha pues seguimos en el mismo punto. Entonces entiendo que, bueno, me parece bien que se reúnan, yo digo, pero claro, si las posturas de Rusia, que creo que no tienen por qué variar o no van a variar, porque considera que eso es ineludible. Además, en el terreno militar en estos momentos se están produciendo avances importantes y ocupación de mayor territorio, pues entiendo que Rusia no va a variar las posiciones. Si estas posiciones no se aceptan, pues bueno, pues está muy bien la reunión entre Lavrov y Marco Rubio, pero volveremos a estar otra vez en el mismo punto, ¿no? Claro, porque además subraya Lavrov que la posición de Rusia es inamovible, que se debe respetar. Pues entonces, bueno, está muy bien, pero no sé qué sentido tiene la reunión. Claro. Esto es lo que, claro, habrá que ver la reunión y habrá que ver qué sale de la reunión. Pero a priori, por lo que hemos visto de experiencias previas, pues entendemos que esta reunión tampoco va a ser fructífera en el sentido de poder alcanzar un acuerdo de paz. A ver, claro, lo que pretende aquí Donald Trump, fundamentalmente la parte de Donald Trump, es que Rusia acepte un alto el fuego antes de iniciarse las conversaciones. Unas conversaciones de paz general, no digo entre Estados Unidos y Rusia. Y Rusia eso no lo acepta, porque entiende que si luego esas conversaciones terminan en nada, pues que ese alto el fuego sirve para Ucrania poder mejorar sus posiciones militares, reforzando pues tropas de infantería o recibiendo más armamento. Por lo tanto, si ese punto, que ya sería el primer punto para sentarse a negociar, ya no se ponen de acuerdo, pues entiendo que el resto de la conversación no va a ir a mucho más lejos, ¿no? Pues a partir de ahí, repito, está muy bien que la gente hable, sí, pero a veces era aquello de la novela de Cervantes, ¿no? Diálogo de sordos, porque si no nos movemos de nuestras posiciones, pues nos podemos reunir las veces que queramos, pero al final no sale nada en claro, ¿no? Bueno, vamos a ver si finalmente, primero, si se produce esta reunión, sí, y después veremos qué sale de la reunión. Bueno, igual también deciden que hoy haya una reunión finalmente entre Trump y Putin, pero bueno, ya vimos que la de Alaska al final tampoco
sirvió para nada, ¿no? Porque no se solucionó nada, no se llegó, bueno, ellos llegaron a un acuerdo, pero luego un acuerdo que no se implementó y volvemos a las mismas. Bueno, pues yo creo que estamos otra vez en el mismo punto. De hecho, por eso el presidente de Estados Unidos canceló esa reunión de la que hablaban en Budapest y que ahora también se vuelve a poner sobre la mesa. Parece que Donald Trump va a hablar con Orbán y dice que aunque no parece influir directamente en la guerra entre Rusia y Ucrania, pero hasta qué punto Orbán puede ser ese representante por parte de la Unión Europea o expresar negativas sobre seguir armando a Ucrania, ¿qué impacto podría tener? Bueno, yo creo que Donald Trump elige a Víctor Orbán para pegarle una bofetada a la Unión Europea, porque es evidente que la Unión Europea, a ver, Orbán no representa a la Unión Europea en estos momentos, porque Orbán tiene unas posturas totalmente contrarias a lo que defiende la Unión Europea, más Gran Bretaña, ¿no?, que parece que esté dentro de ella, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí Trump lo que le quiere dar es una bofetada diplomática a la Unión Europea, y elige a Orbán porque sabe que es el líder europeo que más crítico está siendo con la política de la Unión Europea respecto al conflicto ucraniano. Además, ya le ha dicho también Donald Trump que no le va a poner sanciones por comprar petróleo ruso a Hungría, en este caso a Orbán, y yo creo que esto es un intento, bueno, pues o de intentar demostrar a otros países de la Unión Europea que si tienes una postura más favorable, no digo a Rusia, sino a los postulados de Estados Unidos respecto al conflicto ucraniano, pues puedes tener unas ventajas económicas como es comprar petróleo gas ruso, que es más barato, ¿no? Bueno, pues esto lo iremos viendo. Pero repito, más allá de todas estas cosas que son diplomáticas y que tienen su importancia, el medio de la cuestión es si finalmente se produce la reunión, si se va a llegar a un acuerdo. Es cierto que las otras veces se llegó a un acuerdo, pero si luego se boicotea y Trump tampoco hace nada, porque en el fondo para otras cosas que a él le convienen también tiene que tener mantener buenas relaciones con ese establishment norteamericano que no quiere la paz en Ucrania, y por lo tanto cuando lo boicotean el acuerdo al que él ha alcanzado con Rusia, pues tampoco toma ninguna medida, pues estaremos en las mismas, porque puede ser que se reúnan en Budapest, lleguen a un acuerdo, pero luego ese acuerdo se vuelva a boicotear por parte de ese establishment norteamericano y por parte de Gran Bretaña, que siempre está en la salsa, pero que en el fondo, por mucho que Gran Bretaña esté en la salsa, si no hay el apoyo por parte del establishment norteamericano, pues esto la postura de Gran Bretaña poca influencia tendría, ¿no? Bueno, pues en estas estamos. Yo repito desde hace mucho tiempo que el problema de Ucrania, para llegar a una paz en Ucrania, Trump la tiene en casa, no lo tiene en Moscú, porque con Rusia ya ha llegado a un acuerdo hace mucho tiempo. El problema es que luego ese acuerdo no se puede llevar a cabo porque se lo boicotean desde dentro, ¿no? Entonces el problema lo tiene Trump, y es Trump quien tendría que solucionar el problema en su casa, que tiene muchos, ¿no? No solamente tiene muchos, ¿no? Estáis hablando antes del cierre del gobierno, a ver qué pasa con el cierre del gobierno, tiene problemas pues de enfrentamiento dentro de la población, tiene problemas del movimiento MAGA, de que hay parte de este movimiento que ya le está criticando porque no está cumpliendo con cosas que dijo. Y bueno, y toda esta victoria demócrata, que creo que tampoco es que le preocupe mucho en Nueva York, porque ya hace mucho tiempo que no gana el Partido Republicano ahí, pero sí que es cierto pues, que levanta un poco la moral de un Partido Demócrata que estaba bastante alicaído. Tiene más asuntos que atender al final. Sí, por lo tanto, pero sobre todo internos, ¿no? Lo que pasa es que para solucionar parte de estos problemas internos y también geopolíticos en algún tema, necesita llevarse bien o pactar con esa parte del establishment que todavía sigue teniendo mucha influencia, no solamente en el lado demócrata, sino dentro de su partido. Y, por ejemplo, el señor Marco Rubio, aunque tenga muy poca influencia luego a nivel de, por ejemplo, en Oriente Medio, ni ha pintado ni ha cortado, porque esto lo ha llevado su yerno Jaron Kushner y Steve Witkoff, pero es cierto que forma parte del gobierno y que es el representante.
de facto del establishment norteamericano dentro del Partido Republicano. Entonces, este es el problema que tiene Donald Trump en las negociaciones con Vladimir Putin y con Rusia para poder llegar a un acuerdo final sobre una paz en Ucrania. Claro, y también tiene el asunto de Oriente Medio ahora mismo también abierto, porque después de ese alto al fuego en Gaza hace un mes ya, las fuerzas de Hamas siguen atrincheradas en Rafah y la tregua pues parece que se está violando. ¿Qué riesgos podría conllevar a la situación para Israel? Bueno, es que Israel nunca ha cumplido la tregua. Claro. Por lo tanto, es decir, cuando se estaba firmando en Egipto esta pantomima, porque esto es una pantomima, ¿de acuerdo? No nos engañemos, Israel seguía bombardeando. Israel no ha dejado de bombardear. No. Israel no ha dejado de impedir que entre ayuda humanitaria, porque Israel no tiene ningún interés en que se llegue a un acuerdo en Oriente Medio, ni en Gaza, ni con Irán, si lo vas a preguntar, ni en ningún sitio. Por lo tanto, a ver, lo que hace Hamas es defenderse de los ataques que está cometiendo Israel. Es evidente que si Israel está incumpliendo los acuerdos desde el minuto cero de que se firmó, repito, esta pantomima, pues es evidente que jamás no va a cumplir los acuerdos, porque si tú firmas un acuerdo, lo normal es que los acuerdos los cumplan las dos partes. Si hay una parte que incumple el acuerdo, la otra parte no tiene obligación de cumplirla. Por lo tanto, lo que está haciendo Hamas es, evidentemente, es defenderse de los ataques de Israel. Pues entonces es normal que no se vaya a desarmar, y es normal que se atrinchere en Rafah y se atrinchere en las zonas que todavía controla las fuerzas palestinas, que no es únicamente Hamas, ¿no? Pues bueno, pues entonces en estas estamos, pero es que no ha habido en ningún momento ningún interés por parte de Israel. Es decir, porque bueno, ha ido otra vez Jared Kushner y Witkoff a decirle al señor Netanyahu que como mínimo, hombre, pues tenga como mínimo de cara a la galería, ¿no? Que se lo pasa por el forro. Claro, ha ayudado también porque el tema palestino ha desaparecido, ¿no?, de los informativos occidentales, ¿no? Que hubo unos días que parecía que el único tema que había era Palestina. Ahora Palestina ya ha desaparecido del mapa, no interesa, y por lo tanto, bueno, que es un poco lo que buscaba, porque el objetivo real de esta pantomima de acuerdo era ver que se hacía algo de cara a las sociedades occidentales, que eran las que estaban protestando y que podían poner en solfa a varios gobiernos porque no hacían absolutamente nada en el tema. Bueno, una vez se ha firmado esto, pues el tema palestino ha desaparecido, si de tanto en tanto aparece la noticia de que se ha bombardeado aquí o allá, pero ya no vemos, ¿no?, esas masacres, esos bombardeos, esa gente muriéndose de hambre. Bueno, como esto ya no está, pues entonces, bueno, lo único que pasa, claro, lo que ocurre ahora, que todavía las redes sociales, pues digamos, democratizan un poco la información y, hombre, claro, se sigue viendo. Entonces, claro, a temor de que vuelva a haber otra oleada de protestas en los países occidentales, pues fueron allí a decirle al señor Netanyahu, hombre, como mínimo tenga un poco de tal. Pero claro, el señor Netanyahu tiene un problema grave, que es sus juicios por presunta corrupción, y además que está acogido por salvarse sus partes por estos partidos que son más radicales que él, porque el problema que mucha gente no entiende es que Netanyahu, siendo lo que es el moderado dentro de ese gobierno, porque hay gente que es peor que él, que directamente te están diciendo que hay que matar a los palestinos. Es que lo dicen, no que yo me estoy inventando nada, están los vídeos ahí, se pueden ver. Y claro, esta gente le dice, bueno, si tú has firmado esto y vas a cumplir esto, te dejamos caer y evidentemente vas a ir a juicios que muy probablemente terminen con el señor Netanyahu en la cárcel. Por lo tanto, al señor Netanyahu le interesa para su supervivencia, no solo política, sino también personal, para no ir a parar con sus huesos en la cárcel, mantener una guerra no solamente en Gaza, sino en el Líbano, porque está bombardeando el sur del Líbano, con la excusa de que Hezbollah y tal, directamente e indirectamente con el ejército libanés, sigue ocupando la zona de Siria. Y claro, ahora habla de Irán, claro, porque sabe perfectamente que Irán es el enemigo que tiene ahí, que es el único dentro de la zona que le puede hacer descarrilar el objetivo final, que es la creación del Gran Israel, ocupando todas estas zonas. Porque
Gaza ya la tiene prácticamente ocupada y después siempre nos olvidamos de la ocupación de Cisjordania, ¿no? Que a través de los colonos apoyados por el ejército israelí están expulsando a los palestinos de las tierras suyas y prácticamente hoy en día Cisjordania es israelí con pequeñas bolsas desconectadas unas de otras de población palestina, pero que al final las terminará echando. Bueno, pues esta es la realidad y todo lo demás pues no va a ir a ningún sitio. Claro, el tema con Trump, bueno, con Israel, bueno, el tema de Israel, mientras se circunscriba a Israel con Gaza, pues posiblemente el señor Trump no va a tener problemas en su casa, digo, en su casa. El tema es si esto volvemos, como habéis preguntado antes, la posibilidad cada vez más real de que Israel vuelva a atacar a Irán. Y evidentemente Irán en este momento está mucho más preparada para responderle a Israel que la otra vez de la guerra aquella de los 12 días que parecía la guerra de Gila, ¿no? Bueno, y ahí sí que si Israel sufre unos bombardeos mucho mayores que la otra vez, que ya se vio que esto de la cúpula del hierro pues también era otra fantasmada, pues aquí sí que se puede ver Estados Unidos obligada a entrar muy directamente en esa guerra, con lo cual indirectamente pues también afectaría a lo que se hable en Ucrania. Por el tema de Ucrania, ¿por qué? Porque Rusia ya le ha visto, y China también, pero ya le han visto las orejas al lobo. Es decir, bueno, tú no me atacas a mí y tal, pero indirectamente me vas eliminando esos países que son aliados míos, ¿no? Está Venezuela, Nigeria, ahora Irán, ¿no? Y ya hemos visto cómo a través de los nuevos medios de sistemas de comunicación que han realizado, ya estamos viendo como muchos camiones con armamento ruso y con otros elementos rusos están llegando a Irán y también a Venezuela. ¿Por qué? Pues porque la gente al final está viendo que, bueno, si no hacemos absolutamente nada, pues finalmente esto se nos va a ir cayendo los peones. ¿Por qué? Pues porque la única posibilidad que tiene Estados Unidos de mantener una hegemonía geopolítica en estos momentos pasa por la hegemonía militar. A nivel económico ya ha visto que no puede derrotar a China, ha tenido que pasar por el aro que le han puesto los chinos en el tema de los aranceles y por lo tanto si quiere seguir manteniendo una posición de potencia mundial, aunque sea reconociendo que los otros tienen una capacidad, es teniendo una hegemonía militar. Como tienes la hegemonía militar, pues utilizas la hegemonía militar para debilitar la hegemonía económica de los otros, especialmente de China. Bueno, pues si tú eliminas países que son favorables a China y a Rusia y esos gobiernos que caen de esos países pasan a formar parte de amigos de Estados Unidos, es yo te quito a ti uno o te quito dos y yo gano dos. Por lo tanto, yo soy más fuerte que tú y por lo tanto yo ahora ya económicamente ya tengo una mayor independencia sobre ti. Por lo tanto, a ver, pero claro, los otros ya le han visto las orejas al lobo, ya saben por dónde van los tiros de Estados Unidos. Bueno, aquí es donde está el problema, y el problema de que se puede agravar un conflicto que de entrada, no digo el de Ucrania, porque el de Ucrania va por su lado, pero otros tipos de conflictos que podrían parecer que quedan circunscritos a la zona regional donde se está produciendo el problema, el tema es que va mucho más allá, porque ya no es un problema regional, es un problema de hegemonía geopolítica, y claro, aquí sí que podríamos desembarcar en un conflicto mucho mayor. Claro, pueden verse salpicados. No, claro, claro, porque el tema es que, claro, además hay un problema el tema de Irán. El tema de Irán es que si Israel sola no puede vencer a Irán. Claro, y habla desde el punto de vista militar. Primero, ninguno de los dos países tiene frontera común, pero aún así, bombardeando Irán, Israel no tiene capacidad para eliminar o derrocar el régimen de los ayatolás o como mínimo buscar, porque lo de la excusa del uranio, esto es una excusa. Claro, si Israel sufre, el problema que tiene Donald Trump o cualquier presidente es que el lobbyista dentro de Estados Unidos le va a obligar a entrar en esa guerra. Y entrar en esa guerra directa, eso sí que llevaría posiblemente a que otros países sí que entraran también, por lo tanto tendríamos mayores problemas.
Pues veremos a ver qué ocurre con ellos, si continúa escalándose o de momento parece que el plan de paz, tanta paz no hay. José Miguel Villarroya, historiador, nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en el cierre de Wall Street. Que tenga muy buena noche. De nada, un placer como siempre.